cada día más falsas doctrinas, evangelios diferentes que no llevan a ningún propósito ni a salvación. Y debido a eso, pues, muchas gentes buscan la manera de cómo vivir o vivir de una mejor manera, y realmente, pues, el punto más que más se hace énfasis es en la parte económica, ¿verdad? Y la gente busca cómo vivir de una mejor manera. Y de repente, pues, aunque tener dinero, según la palabra, pues no es malo. El problema es afanarse, ¿verdad? Es inquietarse por él, idolatrarlo. Porque hasta dejan la fe por buscar otras formas de poder vivir. Y claro, como vimos, pues, que la situación no está fácil, algunos optan, ¿verdad? Pero ante todo eso, pues se sienten afligidos, ¿verdad? Aún en un extremo estado depresivo por la situación en que se encuentra y por lo que podemos vivir. Pero por querer vivir de una mejor manera. Esto hablando desde el punto de vista económico. Hasta el grado que muchos optaron por lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Y en algunos casos, pues, algunos se han extraviado de la verdad, ¿verdad? Acarreando los riesgos, ¿verdad? Toman malas decisiones. Algunos han entrado en el mundo del narcotráfico, ¿verdad? Arriesgando todas sus vidas y aún todo lo que poseen. Otros haciendo malas inversiones, ¿verdad?, en ciertos negocios no convenientes y obtienen pérdidas. Y por lo tanto entran en un estado de confusión y llegan a suicidarse. Otros, emigrando de forma ilegal, arriesgan sus vidas y a sus familias, perdiendo aún lo poco que tienen. Y otros, pues por medio de la tecnología, de las comunicaciones y las redes sociales, han creado redes de empresas ficticias reclutando personal para laborar en el extranjero, terminando de estafar a dichos reclutados, ¿verdad? Y los mismos, pues, son denunciados y terminan en la cárcel por dichas estafas. Esto es lo que el mundo ofrece para vivir de una mejor manera. Pero, así como tantas formas que ofrece el mundo para vivir de una mejor manera, Dios en su palabra dice, ofrece y muestra en su palabra una mejor y excelente forma de vivir. Y es a través de su gracia en Cristo. Una gracia que solo cuesta tomarla. Una gracia que solo cuesta obedecerla y ponerla por obra. Y por lo demás, pues, todas las bendiciones posibles van a venir. Y esto es el vivir en la gracia de Dios. No hay mejor manera, hermanos, buscar de esa gracia, porque en la gracia de Dios está todo lo mejor que podamos nosotros obtener, todo lo que en este mundo pueda ofrecer. Mejor la gracia de Dios. Leamos el pasaje Tito 2, 11 al 15. Tito 2, 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie.
Viendo este pasaje, hermanos, este pasaje es el seguimiento del pasaje que el hermano Horacio dio, y es un complemento, y es la parte final de este capítulo número 2 de Tito. Y haciendo una remembranza pues del contexto de esta carta, vemos que la carta a Tito fue escrita entre los años 63 y 66 después de Cristo. Se cree que es de Macedonia o Nicópolis, en Grecia, siendo el autor el apóstol Pablo. Y como destinatario, el siervo Tito, un colaborador y compañero de confianza de Pablo, de origen griego, según Gálatas 2:3, que fue enviado a Creta para organizar la iglesia ahí. Ahora, esta carta, hermanos, es una carta directamente a una persona, pero era un siervo de Dios que en este caso Pablo vio la necesidad de enviar la carta, ¿verdad? Porque había propósito de parte de Pablo. Pablo era un hombre que trabajaba en la obra de Dios, trabajaba porque fue enviado, fue escogido para exponer su palabra sin límite. Y la situación de la iglesia en este lugar, en Creta, sabemos que era una isla. La situación de esa iglesia estaba en crisis, hermano. Así como estamos en este tiempo, que la fe está en crisis también. En el mundo actual de hoy, la fe está en crisis. Igualmente que en esta iglesia, en Creta, igual, ¿sabes? Dice, había enseñanzas falsas que mezclaban elementos judeo-legalistas con ideas filosóficas griegas. Estas distorsionaban el evangelio y causaban de repente división. Los creyentes debían distinguirse moralmente del ambiente pagano y desordenado de esas islas de Creta, mostrando una vida coherente con la fe. Ahora, Pablo ve que en este caso da instrucciones a Tito sobre cómo organizar una iglesia, la iglesia en Creta, porque recordemos que había deficiencia, ¿verdad? Nombrando ancianos con buena reputación. También combatir las falsas doctrinas y promover una enseñanza sana. Fomentar la buena conducta de los creyentes como testimonio ante la sociedad, que muestre un modelo en todo, un modelo de buenas obras. Viendo esto, hermanos, el contexto, pues, este es un contexto histórico que habla más o menos, da una idea, que el hermano también ya explicó en forma más exhaustiva. Y vemos, pues, que así como estas iglesias ahí en este lugar, hermano, estaban deficientes, de repente así en el mundo de hoy las iglesias ahí están. Necesitan ser corregidas. Y recuerden que la iglesia somos cada uno de los que hemos creído en ese Salvador, Cristo, y que por su gracia hemos obtenido esa salvación. Antes que todo, oremos, hermano, para que Dios sea el que nos dé la palabra a todos y podamos aprender. Dios Todopoderoso, exaltado sea usted, Dios, porque usted es un Dios bueno, un Dios perfectamente lleno de gracia, de amor, un Dios que ha derramado esa bendición, Dios, de poderle alabar, glorificar, bendecir su nombre, porque usted es el único que merece toda alabanza, toda honra y toda gloria. Y en esta mañana, Padre, queremos que usted quite todo estorbo, todo aquello que pueda impedir en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos escuchar su palabra, entender su palabra, Dios, y ponerla por obra. Gracias porque usted nos permite exaltar su nombre a través de su palabra, y sea usted bendecido en todo. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El contexto anterior a este pasaje, pues el hermano expuso que según los versos 12 y 16 del capítulo 1 de Tito, la iglesia en Creta había caído en descrédito, mala fama, en rebeldía, en ganancia deshonesta y reprobados en toda buena obra. Por lo tanto, Pablo ordena a Tito que corrija todo lo deficiente dentro de la misma, estableciendo primero ancianos y obispos calificados, y luego que hable todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina,
con palabra de consejo, exhortación y reprensión a todos los miembros, según las edades, para llegar a tener un buen y mejor buena conducta, poniéndose él mismo como ejemplo, todo en buenas obras, y que la conducta de todos sea irreprochable, para que la palabra de Dios no siga siendo blasfemada. Entendiendo que este consejo y esta palabra de exhortación, de reprensión, de acuerdo con la sana doctrina, es el resultado de, o la causa de, o el por qué hemos creído y hemos recibido la gracia de Dios en Cristo y debemos vivir en ella. Esa es la gracia de Dios, hermano, ¿verdad? Por la gracia de Dios nosotros hemos recibido la salvación. Y este tema, pues, este pasaje está basado en una idea que Dios nos enseña que su gracia salvadora, manifestada a todos, nos capacita para vivir piadosamente, aguardando la esperanza dichosa. Nos anima a proclamarla con toda autoridad. Bajo esta idea, nosotros pues vamos a aprender verdades que implican el vivir en la gracia de Dios. Repito, verdades que implican el vivir en la gracia de Dios. Vamos a tomar nada más los dos pasajes primeros, el versículo 11 y 12. Y en una segunda parte vamos a continuar con los otros tres. Dice ahí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si ustedes ven, ahí dice vivir en este presente siglo, en el presente, en este presente. La gracia, miren, la gracia de Dios, si ustedes ven, empieza porque. Este porque, hermanos, enseña, es una conjunción causal que introduce la razón de lo que habla anteriormente, sobre las ordenanzas, los mandatos, sobre las exhortaciones que el hermano explicó para las ancianas, los ancianos, jóvenes, ¿verdad? Incluso los siervos. Y por eso habla, porque esto se ha manifestado. Ahora, da a entender que todo lo anterior se da porque hay una causa. Y la causa es esta que estamos viendo, vamos a ver ahorita. ¿Y cuál es la causa? La causa es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Manifestado. Cuando dice manifestado, hermanos, es un verbo que habla de que ha aparecido. Significa que se ha hecho visible y que ha resplandecido una luz en la oscuridad. Y esa gracia es Cristo mismo. Cristo nos alumbró, hermano, a todos, ¿verdad? Mire que dice que se ha manifestado a todos los hombres, pero recordemos que no todos los hombres toman esa luz. No todos los hombres tomarán esa luz, ¿verdad? Se ha manifestado, dice, para salvación a todos los hombres. La gracia, hermanos, ya entendemos que la gracia, pues, significa el favor inmerecido. Significa también esa bondad gratuita de Dios. Además, la gracia es el fundamento de la salvación, ¿verdad? No por obras. También la gracia se cataloga como doctrina. Estamos explicando sobre vivir en la sana doctrina. Y la gracia, hermanos, es una doctrina también, ¿verdad? También la gracia es el evangelio. Es el evangelio de la gracia, por el cual nosotros hemos recibido esa bendición de la salvación, al haber escuchado esas palabras de la gracia, que es a través del Señor Jesucristo. Verdades que implican el vivir la gracia de Dios. La primera, estamos en el versículo número 11. Nos recuerda que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿qué pasa? No todos los hombres la toman. No todos los hombres la toman. Pero gracias a Dios que nosotros, hermanos, la hemos tomado. ¿Por qué? Por la voluntad
soberana de ese gran Dios. No es por los propios méritos, nosotros no lo merecíamos, pero gracias a Él que nos la dio gratuitamente. No hay que pagar nada, no hay que preocuparse por ella. Simplemente es vivir la gracia, esa gracia que salva. Entonces nos recuerda que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando se ha manifestado dijimos que se ha hecho visible en carne por medio de la persona del Señor Jesucristo. Es una gran verdad, ¿no? Es histórico eso, y lo histórico es verdadero. Para salvación, dice, es el propósito. Cuando hablamos de salvación es que habla de liberar, de rescatar, y eso lo hemos experimentado espiritualmente nosotros, ¿no? Liberados del pecado, ¿verdad? De las tinieblas. La gracia puede salvar a todos, pero no todos que la toman. La gracia no discrimina, pero no todos la toman. Y realmente, pues la gracia, hermanos, recordemos que es una gran verdad. No hay que dudar de ella. La gracia es una invitación universal, pero requiere una respuesta personal. Si no hay una respuesta personal, la gracia no se manifiesta. Porque la gracia ha manifestado a todos. Pero recuerden que esa gracia se manifiesta en la vida personal de cada quien que la toma. También otro aspecto es que la gracia, no existe la universalidad de la gracia. Unos dicen, están enseñando que todos se van a salvar, o que todos se salvan, todos los humanos se salvan. Pero no, hermano. Recordemos que no todos toman la gracia. No todos toman la gracia. Pero algunos enseñan de esa manera, que todos van a ser salvos. Va a haber un día que van a ser salvos. Pero no, recordemos que la salvación es estando vivos, ¿verdad? Por esto debemos anunciarla, esa gracia. Nosotros, los que ya la conocimos, debemos compartirla, porque no sabemos quiénes han de ser salvos a través de esa palabra de salvación. Estamos llamados a eso, a hablarla, a exponerla y a darla a conocer, así como Cristo se manifestó y nosotros tomamos esa gracia, pero recuerden que es por la voluntad de ese gran Dios, ¿verdad? En esto de la salvación, hermano, hay dos posturas. Recordemos que hay hombres estudiosos de la palabra y hay dos posturas sobre esta creencia de la salvación. Está la postura que es la calvinista o la teología reformada, que dice que el hombre es totalmente depravado, completamente corrompido por el pecado y no puede buscar a Dios por sí mismo. La elección es incondicional. Dios elige soberanamente a quienes salvará, no por obras, sino por gracia, por ese favor inmerecido. Está la otra que también dice que el hombre tiene libre albedrío. Libre albedrío es que él escoge. Yo escojo ser salvo o no ser salvo. El ser humano puede aceptar o rechazar la gracia de Dios, dice. También se conoce como la elección condicional. Dios elige a los que Él sabe que responderán a su gracia. Pero realmente, hermano, la palabra explica en muchos pasajes que realmente la gracia, hermanos, depende de Dios, no depende de nosotros. Él escoge, Él elige, Él llama a los que han de ser salvos, porque recuerden que nosotros no somos capaces de buscar a Dios porque somos ¿qué? Somos pecadores por naturaleza. El pecado está en nosotros y si no estamos bajo la cobertura de la gracia, no buscaríamos a Dios, jamás. No lo buscaríamos, porque el hombre está constantemente buscando el mal por naturaleza. Pero gracias a ese favor inmerecido, nosotros podemos optar por agradar a Dios bajo esa gracia. Por lo tanto, pues, la postura más clara es aquella que la gracia de Dios para salvación, hermano, depende
de la soberana voluntad de ese gran Dios todopoderoso. Gracias, hermano, a Él. Nosotros, aquí como iglesia, cuerpo de Cristo, hemos alcanzado ese favor, sin merecerlo. Pero Él nos lo ha dado gratuitamente. Veamos lo que dice Romanos 8:29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gracias que estamos en el grupo, hermano, de los que hemos sido ¿qué? Predestinados, llamados, escogidos, justificados, glorificados por la gracia de ese gran Dios. ¿Verdad? Este pasaje es claro, que esa gracia es porque depende de ese gran Dios todopoderoso. No hay ninguna forma. Es porque Él se ha placido. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren que hay un grupo grande, pero hay un grupo pequeño. Miren el siguiente versículo cómo dice. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Mire, hay dos grupos. La gracia es manifestada a todos los hombres, pero no todos que la toman. ¿Por qué? Porque dice que hay un grupo que sí la toma y la otra grupo no. Esa gracia, hermanos, depende de Dios, porque es el que a través del Espíritu Santo dice, convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu, ese Dios a través del Espíritu. Mire cómo dice Hebreos 6, 4 y 5. Hebreos 6, 4 y 5. Y al 6 también lo vamos a ver ahí. Porque es imposible que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Mire que aquí hay un grupo que aparentemente, este pasaje habla de un grupo que aparentemente experimentó la gracia. Fueron iluminados, dice. Iluminar es alumbrar, es hacer ver claramente. ¿Va? Es dar luz, es alumbrar. Pero dice que este grupo se apartó. Y es imposible que vuelvan a tomar esa gracia, pues son aquellos que han apostatado de la fe, se han apartado y han seguido doctrinas de hombres. Ustedes están destinados a que la gracia no es para ellos, a esos falsos maestros, a esos falsos que enseñan doctrinas diferentes a la doctrina que es la verdadera de Cristo. Pero mire que hay una esperanza. Sigue el versículo 11. Este es para los que están ya. Este pasaje habla de los dos grupos, de los que se apartan y no han sido elegidos, y está el otro grupo, ahí donde estamos nosotros. Versículo 11. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire que aquí está invitando a que ser solícitos. Esos solícitos tienen que esmerarse,
es ser diligente, hermano. Eso nos llama a nosotros también, ser diligentes, ¿verdad? No estar en pereza, dice ahí, sino que ser diligentes para poder, dice, a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, tiempo presente, miren, las promesas. Ahí estamos nosotros. Si hemos recibido la gracia, estamos ¿qué? Con paciencia heredamos las promesas. Entonces, hay que imitar la fe de algunos, ¿verdad? En este caso, pues, el escritor habla en ese presente, cuando escribió la carta, pero recuerden que la palabra es para nosotros como iglesia. Es para nosotros como iglesia. Nosotros, hermanos, realmente somos escogidos por la gracia de Dios. No la merecíamos, pero Él tomó a bien escogernos. Mire cómo dice Tito 1:1. Ahí en el pasaje que estamos, Tito 1, nomás que un poco atrás, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Mire cómo dice ahí: conforme a la fe de los quienes escogidos. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que demos gracias, hermano, porque estamos en ese grupo de los escogidos. Gracias a Dios porque estamos en el grupo. ¿Por qué? Por la soberana voluntad de Él, por esa gracia que no merecíamos. Hay otro aspecto, hermanos, que implica el vivir en la gracia. Y esa está en el versículo 12, sección A. Vimos el versículo 11, ahora el versículo 12A. Dice ahí: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en esa parte aprendemos, hermanos, que nosotros somos enseñados. Porque dice el 12, enseñándonos. Está en un presente, ¿verdad? Enseñándonos en el presente continuo allí, en gerundio. Esto quiere decir que nosotros, hermanos, al recibir la gracia, nosotros somos capacitados. Somos capacitados para renunciar a todo tipo de maldad. Y ahí dice: a toda impiedad y a todo deseo mundano. Todo lo malo, hermano. La gracia a nosotros nos capacita, hermano. Al vivir en la gracia nosotros somos capacitados para renunciar a todo tipo de maldad, ¿verdad? La gracia de Dios, hermanos, aquí actúa como una maestra. Enseña. O sea, en otras palabras, la gracia a nosotros nos enseña, nos instruye, nos disciplina, nos capacita. Ahora, somos capacitados por ella a renunciar. ¿A renunciar de qué? Recuerden que la gracia, hermanos, es el favor inmerecido. Y la gracia exige cambios en el que ha sido llamado. Exige cambios. Renunciar a la impiedad, dice. ¿Renunciar qué es? Es negar, es rechazar, es despojarse, no aceptar. Implica una decisión consciente de decir no a algo prohibido. Eso es negarse. Ahora, impiedad. ¿Cómo se define la impiedad? La impiedad se define, hermanos, como falta de reverencia hacia Dios, vivir como si Él no existiese. Se refiere a todo estilo de vida que ignora, desprecia y desafía a Dios. ¿Verdad? Dice no solo los pecados visibles, inmoralidad, idolatría, también incluye indiferencia espiritual. Incluye también incredulidad práctica, egoísmo. Eso tiene que ver con todo aquello que es impiedad, hermano, todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Impiedad. ¿Verdad? Recordemos que es lo contrario de piedad. Es vivir bajo la voluntad de Dios.
Eso es impiedad, es fuera de la voluntad de Dios. Entonces, renunciar a la impiedad, hermano, significa negar la manera de vivir sin Dios. Es rechazar pensamientos, rechazar conductas y deseos que no honran a Dios. Abandonar el viejo estilo de vida también, para abrazar el nuevo en Cristo. La justicia. Lo que hay que es tomar la justicia. O sea, todo lo que es correcto. También dice que hay que renunciar a ¿qué? Ya vimos a renunciar a todo lo impiedad. También renunciar a todos los deseos ¿qué? Mundanos. ¿Y qué son deseos mundanos? Cuando hablamos de deseos, hermanos, entendemos claro que son anhelos, son pasiones, son inclinaciones del corazón. En este aspecto habla del contexto negativo, ¿verdad? Esos deseos negativos, como apetitos desordenados, pasiones contrarias a la voluntad de Dios. Ahora, cuando habla de mundanos, está hablando de lo que nos rodea, hermano, el cosmos, el mundo, y que significa perteneciente al mundo, características del sistema humano apartado de Dios. Describe a aquellos que se confirman a los valores y prácticas de una sociedad sin Cristo. Entonces, lo que implica renunciar a los deseos mundanos, hermanos, significa que son los anhelos y pasiones que surgen de una vida centrada en este mundo. Entonces, por lo tanto, estamos llamados a renunciar a todos anhelos y pasiones que surgen de una vida centrada en este mundo. Son las inclinaciones egoístas, carnales y temporales de este mundo, que esclavizan al ser humano. ¿Cuáles son esos deseos mundanos que llevan al hombre a poco hasta alejarse? El materialismo, de ahí va el trabajo, ¿va? La sensualidad, o sea, aquellas pasiones que el mundo ofrece. También está el orgullo, hermano. El poder trae eso, hermano. El egoísmo, la fama, son pasiones de este mundo. Entonces estamos nosotros llamados ¿a qué? A rechazar esas pasiones, al egoísmo, al poder, hermano. El poder, usted vemos el poder acá en esta tierra, que el ser humano siempre quiere ejercer poder sobre los demás. Ahí va la famosa política. Entonces eso, el poder y la fama. ¿Cómo lo ve Romanos 6, 12 al 14? Romanos 6, 12 al 14 dice, mire, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si ustedes ven ahí, hay dos aspectos diferentes, dos polos opuestos ahí. Dice que no gobiernen, en otras palabras, no gobiernen el pecado en nuestro cuerpo mortal, o sea, en nuestra vida. Ni obedezcáis a sus concupiscencias. Esas concupiscencias, hermano, son aquellos deseos que están ahí en la mente. Malos deseos, hermano. Porque concupiscencia son todos aquellos malos deseos que uno maquina en su mente, ¿verdad? Que están ahí. Entonces, hay que renunciar a ellos, dice. Hay que dejar de ser instrumentos de iniquidad, o sea, instrumentos del mal, todo lo malo. Ya entendemos que es eso, todo tipo de pecado, ¿verdad? Pero más bien, dice, tenemos que ser ¿qué? Miembros, que nuestros miembros practiquen ¿qué? Que sean como instrumentos de justicia. ¿Y la justicia qué es, hermano? Simple y sencillamente la justicia es hacer lo correcto, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda. Por lo tanto, estamos estamos llamados a renunciar a los deseos mundanos y a todo tipo de iniquidad. Efesios 4:22, mire cómo dice, y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios,
en la justicia, santidad de la verdad. Mire, clarito está ahí. Eso nos llama a renunciar, despojarnos, o sea, quitarnos, dice ahí, es la idea que da, de quitarnos ese vestido viejo que es de pecado y retomar un nuevo. ¿Verdad? O sea, renovarse es cambiar. Despojados del viejo hombre, ¿ve? Que está viciado, o sea, viciado significa que está acostumbrado a aquellas cosas malas. Entonces ya nosotros estamos llamados a renunciar a todo aquello tipo de vicio que teníamos antes, ya no lo debemos tener, viciados o acostumbrados. Conformamos los deseos engañosos. Y también que renovarse es cambiar. Y en el espíritu de vuestra, mire que la mente ahí está, hermano. La mente es la que abre esas puertas de maldad en el ser humano. La mente conectada con el corazón, a toda esa parte inmaterial, hermanos, es la que hace al hombre dirigirse, ya sea a la salvación o a la condenación. El corazón, la mente, el alma, toda la parte inmaterial, tiene que ver en eso. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, miren, avaricia, que es idolatría.